Claudia Sheinbaum tomó protesta esta mañana como nueva presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Se enfrenta, sin embargo, a enormes retos. ¿Cuáles son algunos de esos retos? Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, del Instituto Tecnológico de Monterrey. Sergio, gracias por estar aquí, por la invitación, por poder estar aquí con tu público. Tiene muchos retos, pero quizá podemos empezar con lo que tiene inusual, que es una legitimidad electoral y un poder amplísimo. Ella gana el mayor porcentaje de votos que se han ganado desde que tenemos unas elecciones democráticas, tiene control de las dos cámaras, su partido y sus aliados, para reformar la Constitución, y tiene, digamos, pues un mandato popular muy claro de continuidad con el presidente saliente. Pero ese es el punto de partida. Enorme poder, pero cuando tienes tanto poder tienes enormes riesgos, porque ya no puedes subir mucho y sin embargo puedes caer mucho, ¿no? Ese, por supuesto, es riesgo. Si ve uno las encuestas, pues arranca con unos niveles de popularidad altísimos, de satisfacción con ella, con su persona, con su temperamento, con su programa. Entonces sí se ve difícil subir. Pero además, como dijiste en la introducción, sí le heredan retos. Le heredan retos muy importantes. Yo creo que podemos distinguir los retos de dos tipos. Uno son los que se construyeron en 3 semanas o en 4, es decir, una reforma constitucional para modificar el Poder Judicial, que no es una necesidad, es una decisión política del presidente saliente, que incluso parecía, recién se anunció que la presidenta entrante no estaba del todo de acuerdo, luego esas dudas se fueron disipando, por lo menos públicamente se manifestó a favor de la misma. Y creo que conviene recordar cuán extraño, por no decir absurdo, es esta reforma. Primero hay que tener claro que no hay ningún país del mundo, en la historia de la humanidad, que haya hecho una reforma como esta. Es decir, un poder judicial que por supuesto tiene problemas, todo lo tiene, de saque lo van a cambiar radicalmente. A todos los jueces. A todos, de un sistema basado en el mérito, en la carrera judicial, en los exámenes, en la evaluación, a uno basado en la elección directa por sufragio universal, en 2 momentos, en el caso de la elección para la justicia federal, que es primer domingo de junio del 25, y junto con la elección intermedia en el primer domingo de junio del 27. Es inusual el método, es inusual el cambio. El propio método, como ya se ha discutido, Sergio, y lo has tú ya tratado en artículos con mucho cuidado, el método es absurdo. No hay forma de que eso... No es solo práctico, no hay forma que eso le llamemos democrático. Tú y yo, que residimos en la Ciudad de México, vamos a tener que escoger entre unos 1,800 candidatos para unos 180 cargos. Y además anotar sus nombres. Anotar sus nombres. Saber qué representan. Nadie lo va a saber. Ni tú y yo, que nos dedicamos a esto, vamos a tener la paciencia para revisar los 1,800 cargos, hacer un análisis pros y contras de cada uno de ellos y anotar los nombres. Es un absurdo. Es algo que no es democrático, porque la democracia implica que el ciudadano esté eligiendo con información, está haciendo algo para lo cual tiene el tiempo y la capacidad de entender y manejar, y esto simplemente por tiempo. Yo creo que ni los senadores que van a aprobar las listas van a tener muy claro qué hicieron, como no tuvieron claro que votaron, porque se aprobó en un tiempo récord. Ese es parte del problema. Por otra parte, tenemos un problema de inseguridad y vamos a tener ahora una Guardia Nacional completamente militarizada, con elementos que van a estar dentro del fuero militar, no dentro del fuero civil. ¿Qué podría salir mal? Creo que conviene explicar este último elemento. ¿Qué significa el fuero militar? El fuero militar significa que esos funcionarios del Estado mexicano que van a estar a cargo de la seguridad, que podrían detenerte en una carretera porque las placas se te cayeron y entonces estás cometiendo una infracción por circular en una carretera federal sin las placas, esos individuos, si cometen un exceso, no estarán juzgados por la justicia civil, estarán juzgados por sus pares con otra lógica,
Y esto está diseñado para proteger a los elementos de las Fuerzas Armadas en caso de conflicto bélico, donde pues las reglas y las restricciones tienen que ser otras porque está en juego la sobrevivencia del Estado. Pero en una guerra los soldados van a matar. Exacto. Un policía se supone que no te va a matar porque se te cayó la placa. Al contrario, el policía debe estar entrenado para resolver la situación con el mínimo de violencia posible, y si falla, pues tendría un juzgado o un procedimiento administrativo civil, normal, para poder evaluar sus decisiones. Esto tampoco lo ha hecho nadie en el mundo. Tú vas incluso a China o a la Unión Soviética, había policía civil, porque civil no significa que sea democrático, siempre significa que lo controla el poder civil. Y el poder civil tiene otras reglas de control, de contratación, de formación, que el poder militar, cuyo objetivo, como dijiste hace un segundo, es, en caso de una contienda, aniquilar al adversario. Para eso está adiestrado. Para eso está adiestrado y para eso está diseñado. Entonces es otra gran decisión. A diferencia de lo del Poder Judicial, sí estaban en un conflicto muy complicado, en el sentido de que se había hecho esta Guardia Nacional al principio de la administración anterior, la de López Obrador, con el objetivo explícito de transitar de una formación militar a una civil, de un control militar a un control civil. Eso decía la reforma aprobada prácticamente por unanimidad hace más o menos poco. 2019, principios de la administración anterior. López Obrador nunca quiso volverla civil, no hicieron lo conducente para poderlo lograr. Entonces sí le estaba heredando a Claudia Sheinbaum un gran dilema. Volverla civil en los plazos que marca la Constitución ya no era posible, y decidieron pues militarizarla completamente. Pero de manera permanente. De manera permanente, lo cual es el error. Entonces, por un lado tienes una pérdida real del control territorial del Estado mexicano en varios estados de la República. Los expertos tipo Eduardo Guerrero lo han escrito. Ya cree él que hay dos entidades federativas donde el Estado nacional, o sea, el gobierno del país, ha dejado de controlar, que son Guerrero y Chiapas. Y bueno, vamos a rehacer el Poder Judicial y hacer esta transición a una guardia militarizada en un contexto de enorme debilidad de las fuerzas del orden respecto al crimen organizado. Vamos a la economía. El expresidente López Obrador ha presentado una serie de tablas y de informaciones en que dice que todo va muy bien en la economía. Muchos economistas dicen, cuidado, la economía no ha crecido, se va a desacelerar todavía más en los próximos meses o quizás en el próximo año. Y por otra parte, tenemos un gasto enorme en pensiones, en programas sociales, y la presidenta Sheinbaum ha dicho que va a aumentar los programas sociales. ¿Alcanza la economía para todo eso? No alcanza, y ese es el primer gran dilema que va a tener Claudia Sheinbaum. Primero, como bien dices, le heredan un crecimiento bajo y a la baja. Creo que hay que distinguir las dos cosas. El sexenio habrá terminado con un crecimiento promedio al año de 0.8% más o menos. Fue en la pandemia. Híjole, es difícil ese argumento porque Estados Unidos también en este mismo periodo y también tuvo una pandemia, creció 2.1%, Colombia 2.4%, Brasil 1.8%. Hay que encontrarse con Argentina y Venezuela para poder compararnos con alguien que lo hizo peor. Entonces la pandemia no lo explica las decisiones de política económica del presidente saliente. Para colmo, ese bajo crecimiento está desacelerándose. Las expectativas de crecimiento para este año, en algunos lo traían casi en 3%, no será más de 1.4, 1.5. La del año entrante hay una amplia gama en función de cómo se aterriza esta reforma al Poder Judicial que está generando incertidumbre económica, pero va de 1.4 a menos 0.5. Entonces, una economía que no crece, pues deja mucho menos bienestar para la población y recursos fiscales para el Estado. Y a Claudia Sheinbaum está heredando el déficit público, es decir, la diferencia entre lo que el gobierno ingresa, de todo lo que ingresa, petróleo, impuestos, venta de servicios, etcétera, versus lo que gasta, en todo lo que gasta, de servir la deuda hasta dar pensiones y medio reparar carreteras, de 6 puntos porcentuales del PIB. Cuando el gobierno recauda como 18, significa
que 1/3 de lo que recaudó fue deuda para poder pagar un gasto excesivo en este sexenio por razones electorales, para financiar estas pensiones, para terminar las obras innecesarias y caras del presidente López Obrador. Y sí, no acabamos de entender bien cómo con un déficit de 6 puntos porcentuales vamos a crecer solo 1.4. Eso ya en sí es una verdadera interrogación para la ciencia económica. Pero para Claudia Sheinbaum es una mala noticia porque economía con menos crecimiento, necesidad de ajustar ese gasto, porque si mantienes con este déficit, tus condiciones de credibilidad de pago futuro de la deuda se van a deteriorar y por lo tanto las tasas de interés van a subir y esto va a obligar a ajustar el gasto y no hay mucho margen porque el proyecto fiscal del presidente Obrador fue muy interesante y políticamente muy exitoso. Yo voy a repartir más lana, pero voy a dejar de hacer cosas que hacía el Estado, desde reparar carreteras, expandir el sistema educativo, expandir el sistema de salud, pagar adecuadamente a los funcionarios públicos. Los servicios públicos básicos tienen una baja del 25% en el sexenio. Y un deterioro visible en su calidad. Claudia Sheinbaum quiere seguir esa ruta, o sea, ha prometido, como dijiste, subir los montos de algunos de estos programas sociales, ampliarlos a ciertos sectores, aumentarlos en ciertas condiciones. Hoy, con los números, no se ve claro cómo lo pueden hacer, porque además tuvieron un fracaso muy importante en Petróleos Mexicanos, Sergio. Que se supone que iba a tener un auge, fue todo lo contrario, ¿no? Exacto. Si uno ve el plan de negocios de Pemex de septiembre del 2019, la producción esperada de crudo para este año iba a ser como de 2.6 millones de barriles. Andan en 1.8 y bajando, poquito menos de 1.8 y bajando. Esos 800,000 barriles de diferencia le hubieran dado a Pemex solvencia y a las finanzas públicas también. No están ahí. Pemex cada vez deja menos dinero al Estado mexicano y la estrategia que señaló por sus nombramientos y lo que ha dicho la hoy presidenta de la República, pues es más de lo mismo y que Pemex lo haga todo con su mal desempeño en prácticamente todo a lo que se dedica, pierde dinero refinando. Entre más refinamos, más dinero perdemos y eso pues, es una presión adicional para las finanzas públicas. ¿Ves posibilidad de una crisis económica en los próximos, no sé, de 1 a 2 o 3 años? Como un día le preguntó a la reina a los economistas después de la crisis del 7, ¿no la vieron venir? No, las crisis en general pues, no son fáciles de ver venir. Y si las vieras venir, pues los economistas del gobierno tendrían que decir, vamos a hacer algo para que no venga. Y el problema es eso, que siempre hay alguien que puede argumentar, pues no, se va a enderezar las finanzas, Pemex va a empezar a producir, las refinerías van a empezar a ganar dinero, etcétera, etcétera. Entonces es difícil, pero además tenemos un contexto internacional muy complicado por la elección en Estados Unidos, que si ganara Trump puede generar una incertidumbre adicional, pero sí creo que el riesgo de una crisis ha crecido, las probabilidades de que crezcamos lo que prometió la presidenta Sheinbaum son bajas, y en ese contexto pues, la volatilidad de las principales variables financieras tenderán a ser mayores. Pues yo quiero agradecerte, Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el haber conversado conmigo aquí en la entrevista. Al contrario, Sergio, gracias por la oportunidad. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.